Hola, mi nombre es Iskra Velichkova y estoy aquí para compartir un poco con vosotros no tanto creo que el lugar donde estoy ahora, sino un poco toda la trayectoria y cómo he llegado hasta aquí, porque es una trayectoria un tanto peculiar, creo, o por lo menos hace no mucho tiempo, ahora creo que puede ser más habitual, pero bueno, por compartir y espero que os sirva un poquito. Yo tengo 33 años. em, Soy economista de formación. En su día, bueno, pues entiendo que como muchos de vosotros, un poco eh, tenía esas dudas, ¿no? De qué quería estudiar, que, con la mentalidad de que lo que fuera a estudiar me iba a moldear, ¿no? O a definir de alguna manera cuando pasaran los años, ¿no? Entonces yo básicamente me moví mucho entre dos direcciones. Por un lado, una parte más creativa, donde me interesaba estudiar arquitectura, diseño, cosas más de expresión, ¿no? Me gustaba muchísimo escribir, pero a la vez también tenía como muchísimo interés en cuestiones un poquito más de pues entender el entorno que teníamos, ¿no? Desde el punto de vista económico, la economía como contexto para entender qué ocurre, la física como contexto para entender qué ocurre en el mundo, ¿no? Entonces había como muchas cosas ahí. Y en un momento determinado opté por la arquitectura hasta que, bueno, en un momento, una anécdota, digamos, acompañé a una amiga mía, yo crecí en Reus, en una ciudad relativamente pequeña, y acompañé a una amiga mía a hacer unas pruebas en Madrid de música para estudiar ella música, y entonces en el tiempo muerto me pasé por la Complutense y me puse a ver un poquito qué había, ¿no? Entonces me leí eh, las explicaciones de las carreras y por alguna razón que muy desconozco ahora mismo, me apeteció en ese momento meterme en cuestiones más audiovisuales, en ese momento estaba ligado al periodismo esa carrera. Entonces, entre una cosa y la otra, aprovechando el rato muerto, me matriculé y hasta ahí la historia, ¿no? Entonces volví a mi casa en Reus y pasados los meses pues recibí la carta de admisión. Y no sé muy bien por qué, decidí que ese era el camino que quería optar, por un lado por ir a Madrid, por otro lado porque la carrera me parecía interesante, por otro lado porque en esa época, pues no sé, me pareció que una decisión así un poquito improvisada podía abrir puertas que desconocía, por la razón que fuera me adentré en eso. Empecé esa carrera y ese mismo verano me fui a veranear con mi padre. Yo soy de Bulgaria, entonces estaba ahí en verano y hablando un poco con él, vengo de una familia de economistas, y tuvimos una conversación muy interesante que sigo recordando a día de hoy, donde, bueno, él me expuso un poco otro tipo de motivaciones que yo podía llegar a tener, que a lo mejor podía reflexionar sobre lo que había hecho, sobre lo que no. Y bueno, entre una cosa y la otra decidí parar un momento ese año, tomé un año sabático y me dediqué a trabajar pues en un restaurante, tomé clases de inglés, me formé un poco a nivel más libre y de vuelta a Madrid me matriculé en economía. Y bueno, pues la carrera fue avanzando y a finales de ciclo me fui adentrando porque me empezó a interesar un poquito más en temas más científicos dentro de la carrera. En ese momento había un auge espectacular en el tema de los datos, empezaron a aparecer muchos datos, empezó a aparecer muchísima necesidad de visualizar esos datos y entonces me encontré en un momento donde yo podía de alguna manera combinar, de la mano de un profesor que me fue guiando por esa dirección, hacia establecerme como un perfil que podía usar la economía como contexto, pero en una vertiente un poquito más creativa, que en ese momento era la visualización de datos. Entonces, bueno, muy resumidamente me metí en eso, empecé a aprender a programar, porque para realizar visualizaciones tenía que programar, y bueno, acabé la carrera, monté un estudio con este profesor y bueno, nos adentramos en esa aventura de ver qué ocurría ahí. Fueron años muy interesantes, aprendí muchísimo, cuestiones que no estaban ligadas a mi carrera, pero tuve que ir aprendiendo para gestionar el trabajo y los proyectos. Y bueno, en un momento determinado el estudio cierra por una serie de cuestiones y yo me meto a trabajar en una gran empresa, un banco aquí en España, en el departamento de datos. Esa carrera fue evolucionando dentro de la empresa y bueno, de la misma manera que en su día fue el auge de los datos, poco a poco en toda esa carrera que yo me iba montando, digamos, a mi manera, a modo de Lego, empezaron a aparecer pues otras cuestiones que imperan ahora mismo, ¿no? El tema de los algoritmos,
aparte de los datos, de qué manera las aplicaciones que hacemos pueden cambiar un poco la relación entre las personas, etc. Y eso me adentró más en el terreno de la programación como tal, y un poco me dio una perspectiva un poquito más abstracta de lo que quería hacer. Fueron pasando los años, me especialicé bastante en ese ámbito y llegó un momento en el que la creatividad esa que yo tenía dentro, o no tanto creatividad, sino ese impulso a hacer cosas un poquito más creativas, me llevaron a tomar la decisión de gestionar un poco mentalmente todo lo que había pasado estos años, entender de qué manera cada una de las piezas empezaba a tener sentido, ¿no? Porque aparentemente economía, datos, gran empresa, estudio, periodismo, de visuales, ¿no? Era como todo muy inconexo, pero de repente algo hizo clic y, y, me sentí con la fuerza o con la necesidad, digamos, de parar un momento, un poco de vuelta a ese año sabático que me tomé, que en mi caso me vino muy bien para pensar las cosas, porque hay una cosa que creo que es muy importante y es las cosas nos parecen muy importantes en su momento y las decisiones muy, muy absolutas, pero a medida que va pasando el tiempo, digamos que las cosas las vemos en otra escala, ¿no? Entonces me pareció interesante parar, recoger todo lo que sabía y ver si podía tomar un camino un poco más independiente. Paré hace 2 años y medio ya y bueno, por ahorros y por una gestión que yo ya me había estado preparando, decidí apostar por estar unos meses preparándome un proyecto mío propio, más artístico, digamos. Pasaron esos meses, me equipé la casa con todo lo necesario para poder hacer lo que yo quería y me adentré en la aventura del arte, ¿no? Donde yo soy economista, pero decidí apostar por ello. De nuevo, pues me tuve que formar en muchas más cuestiones, más técnicas. Aquí podemos ver una imagen de alguna de las piezas que hago, que básicamente se construyen todas a través de algoritmos, donde realmente es seguir haciendo todo lo que yo fui haciendo durante estos 12 años, pero ya con una libertad máxima de decir, bueno, no estoy ligada a representar nada concreto, no estoy ligada a presentar un resultado concreto dentro de una empresa o dentro de una petición de un cliente, sino que puedo hacer lo que yo, bueno, lo que yo necesite transmitir, ¿no? En mi caso, pues intento seguir una trayectoria muy cercana a tratar de usar la tecnología para representar ciertas cuestiones más orgánicas o más de la vida, más de la naturaleza, de alguna manera para entender los procesos que estamos construyendo hoy en día con la tecnología, ¿no? A dónde nos pueden llevar, responder preguntas, etc. Todo esto hizo que, bueno, el año pasado hubiera como una recolocación de todo lo que yo aposté, digamos, con toda la apuesta que hay ahora mismo tecnológica, de arte digital, de canales para poder trabajar bueno, y cobrar por lo que uno hace. Entonces me metí en todo este terreno y desde entonces, pues con esa fuerza impulsada de que he encontrado vías de exposición, participo en distintas exposiciones del año pasado, en distintos shows pues con galerías. Y bueno, pues eso me ha dado como muchísima fuerza y eso fue el año pasado, un año de tremendo trabajo, de una apuesta muy fuerte hacia establecer un nombre en algo en lo que yo no tenía ningún tipo de nombre, ¿no? Porque no me había dedicado a ello, yo venía de otro mundo donde ya me había hecho mi propio hueco, ¿no? Pero decidí salirme por completo y tras la pérdida, digamos, este año lo retomo un poco con esa pausa de nuevo, eh, esa pausa que esta charla incluso me ha hecho, bueno, me parece muy agradable en ese sentido porque hace que recoloque, quiera o no, toda esta trayectoria y donde creo que la conclusión máxima que yo os puedo dar es, por un lado, por supuesto que hay que pensar en salidas, pero hay que pensar en lo que realmente a uno le puede aportar, porque vivimos en un mundo donde las carreras son muy importantes, hay algunas que son más necesarias, ¿no? A modo de estudio, es decir, si quieres ser médico tienes que estudiar medicina, ¿no? Si quieres construir casas tienes que ser arquitecto, pero hay un mar enorme de carreras que uno puede usar, digamos, a su medida, ¿no? Y luego ir construyendo a medida que pues, la tecnología avanza, eh, que viene una pandemia y entonces, pues como mis compañeras no comentan cuestiones más sociales, pues que, bueno, pues el mundo nos trae necesidades y, y yo creo que es sano que uno sea capaz de tener esa perspectiva con la máxima tranquilidad de que todo se puede organizar en algún momento y que las cosas van surgiendo y uno va acumulando experiencias, va acumulando gente a la que conoce, proyectos en los que colaborar y,
Y bueno, yo creo que esa es la parte más emocionante del momento en el que nos está tocando vivir, que es eso, prepararse para lo que pueda venir y saber que uno mismo, pues bueno, al final es bastante dueño de cómo se va organizando. Nada, espero que os haya servido esta experiencia y muchísima suerte con el camino que toméis y seguro que todo va fenomenal. Gracias.